Hola y gracias por regresar a su canal de Fe y Bienestar y gracias por compartir y gracias por seguir rezando. Bueno, vamos a continuar con con la siguiente sección del libro del cielo de Luisa Picareta, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para las que fueron creadas por Dios, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. ¿Y cómo estamos aprendiendo de Luisa Picareta? Ven Espíritu Santo, guíanos para que podamos seguir aprendiendo. Deposorio de la cruz le habla de este deposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir frecuentemente, me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que apenas del desposorio ya descrito quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradamente como oprobios. Pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios, y solo experimento lo contrario, quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta y parece que le haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí formado su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Y cuando regresaba Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, habría obtenido todo. Entonces una mañana mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos de los clavos que venían hacia mí mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran terror que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma que veía que me veían tan indignas de recibir esta gracia, que no me atrevía a decir: Señor, crucifícame contigo. Parecía que Jesús estaba en suspenso, esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba mientras me encontraba en esto. Mi amado Jesús
intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces con todo el corazón le dije: Esposo Santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que yo quede oculta entre tú y yo. Y así aquellos rayos de luz junto con los clavos me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento, por cuanto antes fui sorprendida por el temor? Otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé explicar, y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera, pero en la parte externa del cuerpo nada aparecía, pero sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez me tocaba en ese punto de las manos donde había traspasado el rayo de tu luz, junto con el clavo. Sentía penas mortales. Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos. Y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte. Tanta era la fuerza de los dolores, y la obediencia me ha casi restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para la gloria suya. Ahora, mientras me sentía en mí misma, nada veía, pero cuando perdía los sentidos veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible numerarlas. Todas diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. Bueno, queridos hermanos, el siguiente video les voy a hablar de cómo Luisa Picaretta le pide el dolor de sus pecados. Bueno, muchísimas gracias por continuar escuchando la lectura de este libro de cielo, y los espero para el siguiente video. Que Dios los bendiga. Oren por mí, que yo estoy orando por todos ustedes también, todos los días por la mañana.